Muy bien, cerremos ahí nuestros ojos, mis hermanos, y roguemos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, por tu Espíritu que habita en esta tu congregación. Nos rescataste, Señor, de nuestra vida de pecado, nos acercaste a ti, limpiaste nuestras ropas, transformaste nuestra vida, nuestro corazón, nos has dado esperanza y has puesto nuestra mirada en la eternidad. Ayúdanos, Señor, a continuar en el avance y en la dirección que tú, Señor, nos has dado, y que nunca, Padre, nos desviemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a Josué, capítulo 5. Continuamos con la historia de Josué. Hacía un tiempo que la detuvimos porque estamos en este proceso de cambio, de movernos, pero ya regresamos al libro de Josué. Capítulo 5 de Josué, versículo 13 en adelante, y también tomaremos parte del capítulo 6. Así que si tienes ahí tu Biblia, ve dándole uso. Es un privilegio poder tener una copia de la palabra de Dios. No todos tienen el privilegio de tener una Biblia. Nosotros tenemos más de una, gracias al Señor. Y qué bueno estar acá una vez más reunidos. Muy bien, Josué capítulo 5, versículo 13 estaremos leyendo. Hablaremos hoy acerca de nuestra misión como iglesia. No la misión en sí, sino el carácter o la conducta hacia el cumplimiento de esa misión. Porque tú recordarás que el pueblo de Israel fue librado de la esclavitud de Egipto con brazo fuerte, dice. Esa historia la encuentras en el libro de Éxodo, toda la historia de la salida que tiene el pueblo de la esclavitud. Pero lamentablemente ese pueblo sale de una esclavitud física, pero la esclavitud mental y de espíritu persiste en el pueblo, porque tú los escuchaste, los leíste en la escritura, que en el camino van quejándose y tienen el deseo de regresar al lugar que los había esclavizado, porque ahí estaban cómodos. Y porque sus necesidades inmediatas como que se suplían ahí, y eso de esperar y afligirse en el camino para que el proyecto o el plan de Dios se cumpla, como que para muchos fue tedioso, ¿no? Y a consecuencia de la queja, a consecuencia de la desesperación de ese pueblo, vino el castigo de Dios. Tú que has leído la historia sabes de que toda esa generación fue exterminada. Solamente 2 entraron a la tierra prometida de esa generación. ¿Te acuerdas quiénes fueron? Uno es Josué, que estamos leyendo hoy, y el otro, Caleb. 2 personajes que fueron en contra de la corriente, fueron en contra de la multitud y dijeron: sí, vamos a creerle a Dios, aunque parezca imposible, pero vamos a someternos a su dirección. Bueno, para que tengamos el contexto de lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, ahora este pueblo, que es el que va a entrar a la tierra prometida, es una nueva generación. Y esta nueva generación tuvo también que escuchar la ley de Moisés, y tuvo también que someterse a la circuncisión, y eso lo leíamos hace un par de semanas atrás, y tuvieron que hacer la celebración de la Pascua también, porque al parecer en el camino la circuncisión no había sucedido, y entonces tuvieron que hacerla, recordando y reafirmando de que eran un pueblo que estaba en pacto con Dios. Entonces este es el pueblo que va a entrar a la tierra de Canaán, un pueblo que nace en el desierto, que no viene de esclavitud, nacieron en libertad, pero en desierto, pero nacieron con una promesa: van a la tierra prometida. Pero todavía hay cosas que esta gente tiene que cambiar en su mentalidad,
Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque nosotros, mis hermanos, para alcanzar el propósito que Dios tiene para la vida de la iglesia, para nosotros trabajar en la obra y en la misión de Dios, vamos a tener también que tener clara esta mentalidad para no caer en el error que ellos cayeron. Josué capítulo 5, versículo 13. Recordarás que ellos estaban en Gilgal, fueron circuncidados, las piedras que sacaron del río y todo eso, ¿recuerdas? Bueno, ellos están acampando ahí y dice el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, que es la gran ciudad que está ya en Canaán, que es la primera que tienen que enfrentar, tienen muros grandísimos. Dice la historia que cabían 2 carros de carretas de caballos al ancho de ese muro, así era de ancho y fuertísimo y altísimo. Era una ciudad impenetrable y entonces esa es la ciudad primera que tienen que atacar. Pero aquí antes de eso, versículo 13 dice Josué, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, levantó la mirada y dice que vio a un varón que estaba delante de él. Había un personaje ahí y este personaje tenía una espada desenvainada en su mano. Y entonces Josué está en guerra, está a punto de entrar a un territorio para luchar contra él y ve a este personaje con una espada en su mano y desenvainada, y Josué se acerca y le dice, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Una pregunta muy honesta, muy sincera. ¿De qué bando eres tú? ¿Eres de nosotros o eres del bando enemigo, de los que vamos a ir a vencer? Y dice el versículo 14, él respondió, no. O sea, ni soy de tu bando, Josué, ni soy del bando de Canaán. Y esto es bien interesante, mis hermanos, porque esta mentalidad es muy humana, esta mentalidad de tomar bandos, de tomar partidos, de ser esto de aquí somos y no somos de aquí, ¿no? De aquí, nosotros somos los buenos y nosotros somos los malos. Nosotros somos el pueblo santo de Dios y aquellos son los que Dios va a destruir. Y tenemos esta mentalidad, desgraciadamente, como humanos, de división y de romper. Y por eso se me hace interesante que antes de entrar a la conquista de Canaán, Dios quiere dejar algo claro con este grupo de personas que van a entrar a conquistarla. Y lo primero que les deja saber es de que Dios no está con ningún bando. Dios no está con ningún bando. Él está cumpliendo sus propósitos. No está cumpliendo el propósito ni del pueblo de Israel, ni está cumpliendo el propósito de los de Canaán. Él está cumpliendo su propósito. Y el personaje acá en el versículo 14 le responde no. Y dice cómo ha venido. Mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Te acuerdas quién dijo esas palabras anteriormente? Fue Dios a Moisés en la zarza ardiendo. Cuando Moisés va en curiosidad a ver por qué esta zarza está quemándose, eso es normal en el desierto, combustión espontánea, el calor hace que las cosas se incendien, pero esta no se consumía, esta seguía quemándose y quemándose y quemándose y quemándose y no se apagaba. ¿Qué tipo de combustible tenía esto, no? Y cuando Moisés se acerca, hay una voz que le dice, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. So, el que se le aparece aquí a Josué es una de estas preapariciones de nuestro Señor Jesucristo antes de encarnarse. Acepta la adoración de Josué. Si hubiera sido un ángel, le dice a Josué, no te inclines, levántalo. Pero el único que recibe adoración en toda la Escritura es Dios. Aquí tenemos una pre-manifestación de nuestro Señor Jesucristo y se presenta como el príncipe del ejército de Jehová, y algo que deja claro es de que no estoy con ningún bando. No me metas en ningún bando. Mis hermanos, ¿por qué? Porque el propósito es de Dios, no es de nosotros.
El propósito a cumplir es el propósito de Dios y nosotros somos invitados a involucrarnos y a hacer que ese propósito de Dios se haga realidad. No es yo tener mi propósito e invitar a Dios a que participe en mi propósito, no, es nosotros meternos al propósito de Dios. Y eso lo deja claro acá este personaje que es nuestro Señor Jesucristo a Josué. Le dice: no, Josué, yo no estoy con ningún bando, ni contigo, ni con nosotros. Yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Aquí el importante, dice, es Dios. Aquí el enfoque y la misión viene de Dios, ¿no? Así que, mis hermanos, a nosotros nos tiene que ayudar eso, a cambiar nuestra mentalidad, que pudiera existir una mentalidad de bandos, partidos. O somos, o estamos metidos en el propósito de Dios, o buscamos nuestros pequeños propósitos y nuestras pequeñas metas. O nos metemos a alcanzar el sueño de Dios, o luchamos por alcanzar nuestros pequeños sueños humanos, limitados, imperfectos, y que tienen un fin. La invitación es involucrarnos en el propósito de Dios, porque su propósito es eterno. No es pasajero, ni es imperfecto. Es un propósito santo, porque nuestro Dios es santo. El propósito de este pueblo de Israel, mis hermanos, es hacer realidad los anhelos de Dios. Y Dios los eligió para que hicieran esa tarea, para que cumplieran el propósito de Dios. Eso, mi hermano, quiere decir que si tú y yo somos elegidos de Dios, fuimos elegidos para cumplir el propósito de Dios, no para cumplir nuestros propios propósitos. Y yo sé que eso choca mucho con nuestra mentalidad de Occidente, porque nosotros hemos escuchado mensajes motivacionales donde alcanza tus sueños, si lo puedes creer, lo puedes alcanzar, si lo puedes soñar, lo va a ser tuyo. Y desgraciadamente escuchamos desde el púlpito muchos mensajes que lo único que elevan es al ser humano y el sueño y el anhelo del ser humano, y se olvidan del propósito divino de Dios por el cual hemos sido elegidos. Fuimos elegidos para cumplir el propósito de Dios, no el propósito nuestro. So, este pueblo que nació en el desierto ahora tiene que tener en mente: espera, no vamos a conquistar esa tierra por nosotros. Tenemos que conquistar esa tierra porque esa es la voluntad de Dios. Tenemos que ir y vencer a los enemigos de esa tierra y dividirnos el terreno y gobernar y juzgar ese terreno, no por nosotros, sino porque esa es la voluntad de Dios. Lo que podemos agarrar aquí, mis hermanos, en nuestra vida espiritual es de que Jesucristo lo dijo de otra manera: el que no toma su cruz y me sigue, ese no es digno del reino de los cielos. Jesucristo invitó al discípulo a tomar su cruz y seguirlo, a negar su vida y seguirle. Y lo mismo es lo que este pueblo tiene que aprender antes de entrar a la tierra prometida. Tiene que negarse de sus propósitos, de sus anhelos, de sus planes, de lo que ellos imaginan para ellos, y enfocarse: espera, este es un asunto de Dios. Por eso no podemos estar en un bando o en otro, o Dios no va a estar en un bando o en otro, porque toda la creación le pertenece a Dios. Los de Canaán, malos, infieles, pecadores, pero también fueron hechos a la imagen de Dios. También el perdón era para los de Canaán. También la esperanza era para los de Canaán.
Pero Dios en su sabiduría dijo que era necesario hacer un juicio, y entonces toma a otro pueblo para que este pueblo sea el que extermine a este otro y haga el juicio de Dios. Pero no se trata de ellos, se trata del propósito de Dios. Mis hermanos, recordemos que si fuimos nosotros llamados y elegidos por Dios, es para el plan de Él, no para el plan de nosotros. Nos ha invitado aquí a integrarnos al plan de Él y no integrarlo a Él al plan nuestro. No es yo tengo mis planes, Señor, te invito a que los bendigas. Es Dios mío, tus planes ya están con tu bendición, quiero meterme y participar de tus planes, porque esos son los que ya tienen la bendición de Dios. Una perspectiva más clara va a ser necesaria para que el cumplimiento del plan de Dios se haga realidad. Y algo que Josué nos enseña aquí es de que él escucha la voz de este personaje que le dice: ni estoy contigo, ni estoy con nosotros, yo estoy en el plan de Dios. Y lo que Josué hace es de que se arrodilla y adora. Amén. Eso quiere decir, me meto también a tu página. Por algún momento me deslicé, me confundí, creí que se trataba de nosotros, pero hoy me recuerdo que esto se trata de ti. Y dice ahí que el príncipe del ejército de Jehová le respondió y le dijo: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas es santo. Y Josué así lo hizo. Se humilló ante este personaje, que es el mismo Dios. Y ese es un acto de sumisión. Para poder alcanzar el propósito de Dios, mis hermanos, debemos tener claro en nuestra mente que es el propósito de Él, no es el propósito nuestro, de que se trata de Él, no se trata de nosotros, y de que nuestro primer paso debe ser humillación ante Dios. Amén. Amén. Después de eso, después de este suceso, capítulo 6, vamos a pasar al capítulo 6, y en los primeros versículos, entonces Dios le comienza a dar instrucciones a Josué cómo va a ser la manera o la forma en que van a conquistar esta ciudad inconquistable, esto tan grande, esto tan omnipotente que parecía ante los ojos del pueblo. Recuerda que es un pueblo que viene del desierto, y esta ciudad es grandísima y está bien fortificada, y ahora es tiempo de conquistarla, pero es el mismo Dios el que dice cómo se va a conquistar ese lugar. Versículo 3, las instrucciones son claras, son precisas, son sencillas, pero va a ser necesario que se crean, porque son instrucciones un poco diferentes a las que un general de un ejército daría para conquistar una nación. Las instrucciones van fuera de lo común. Versículo 3 dice que los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. O sea, toda la gente armada de guerra iba a tener que darle vuelta a la ciudad. Y de ahí el día 2, otra vuelta a la ciudad. Día 3, otra vuelta. Día 4, otra vuelta. Día 5, otra vuelta, ¿no? Versículo 4 dice: 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día, cuando den la séptima vuelta, porque era una vuelta por día, dice: y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, o las trompetas, o los cuernos de carnero, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas al sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Vas a dar una vuelta un día, otra vuelta otro día, otra vuelta otro día, otra vuelta otro día. El día 7 vas a dar 7 vueltas, van a tocar las trompetas, los cuernos de carnero, y vas a gritar. Y entonces estos muros impenetrables van a ser destruidos. Esa es la instrucción. ¿Cómo se te haría a ti esa instrucción? Que te dijera: vamos a ir a conquistar una nación, pero le vamos a ir a dar un par de vueltas primero caminando. Son instrucciones un poco, a nuestro juicio,
como que no van a conquistar nada. Pero son las instrucciones de Dios. Porque las instrucciones de Dios no tienen lógica siempre en nuestra lógica humana. Aquello que Dios te pide hacer, mi hermano, no siempre tiene sentido. Pero si Él dijo que debía hacerse y qué es lo que va a suceder cuando eso se haga, aquí lo importante es creerle a Dios. Aquí está el otro reto del pueblo. Primero era humillarse ante Dios, reconocer que es el proyecto de Dios, pero ahora va a ser necesario también obedecer a ese Dios. Y obedecer instrucciones que no van muy coherentes a nuestro juicio, ¿no? Versículo 8 dice: y así que Josué hubo hablado al pueblo, o sea, Josué ahora se lo dice al pueblo, dice: los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de carnero pasarán delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros, ¿qué dijo? No gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá vuestra palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritar. Entonces gritaréis. Y la instrucción de Josué es interesante. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron esa noche. Y ahí dieron la primera vuelta. Pero esta instrucción de Josué es bien interesante. Le dice al pueblo: escúchenme, guerreros y sacerdotes que van con el arca, y los que llevan las trompetas, con la boca cerrada. No digan ni una sola palabra. No hablen nada. Yo creo que la razón por la que Josué le dice eso al pueblo es porque cuando nosotros estamos caminando en fe, mis hermanos, nuestra mente humana, limitada, que es incapaz de ver lo imposible hacerse realidad, tiende a dudar y tiende a conversar. No sé si tú te has propuesto alguna vez hacer un proyecto, algo grande en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, quizá emprender tu negocio, qué sé yo, y de pronto la mente te dice: no creo que puedas, eso es difícil, eso va a ser imposible, eso cuesta mucho dinero, eso no se puede hacer, eso no es para ti que eres hispano, eso es para alguien más, tú ni hablas inglés. ¿No te ha pasado eso? Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasaría, mi hermano o mi hermana, si somos un grupo de gente que vamos a conquistar una gran nación y las instrucciones es: caminen alrededor? ¿Qué conversaciones llevaríamos ahí? No creo que esto se va a caer, tremendo muro, miren cómo se va a caer dando vueltas. Y poco a poco el ánimo y la fidelidad y la entrega y la obediencia del pueblo iría menguando. Para la vuelta número 2 ya irían todos. Ya nos dijeron: no, yo voy hasta la 7ª entonces. No pasó nada el primer día. Para el tercer día, para el cuarto, para el quinto día, mi hermano, ya un 20% de fieles. No, este asunto, a ver si logramos, ¿no? Y aquí los que desertaron, mira, estamos aquí tranquilos, no ha pasado nada. Nuestra tendencia, mis hermanos, a desmayar con conversaciones negativas. Josué le dice al pueblo sabiamente: no vayan a decir ni una sola palabra. Cualquier cosa que pienses, cualquier deseo que tengas, guárdatelo para ti en tu corazón. Porque puedes desmayar el corazón de todos. Y aquí estamos haciendo la obra de Dios. ¿Sabes que las murmuraciones van a afectar tu fe? Los comentarios van a afectar tu fe. Y tu compromiso va a ir menguando. Y pronto vas a ir distanciándote de aquello a lo que
el Señor te llamó, porque se te va a olvidar que fue Dios el que te llamó, y vas a ir distanciándote, vas a ir tomando un poquito de distancia, menos compromiso, menos aquí, no es tan importante, alguien más lo puede hacer, y comienzas a distanciarte, mi hermano, y quizás no participes de la gran bendición que Dios pueda traer después. El pueblo de Israel no solamente tenía que enfrentar a los enemigos de afuera, sino que tiene que enfrentar al enemigo de adentro, el que desmaya, el que no es persistente, el que se le hace más fácil tirar la toalla, el que dice no es para mí. Ese es uno de nuestros grandes enemigos. Y cada vez que emprendamos algo para la gloria y la honra de Dios, siempre tendremos pensamientos que van a decir: no creo que Dios responda, no creo que Dios lo haga, no creo que Dios escuche, no creo que Dios vaya a responder, no creo que esto vaya a suceder, esto es demasiado grande, esto no lo vamos a poder manejar, esto no lo podremos controlar. Josué le dijo: por favor, con el pico cerrado, porque no quiero que vayas a interferir en el entusiasmo que Dios ya sembró en el corazón de otros. Dile al que está a tu lado: me tengo que cuidar de tus manos como tal, porque me pueden hacer desmayar en mi fe. Amén. ¿Es verdad? Amén. O sea, no es que el que está a tu lado sea tu enemigo, pero el día de mañana que te diga: ¿y tú qué crees? ¿Tú crees que sí? Dile: por favor, con el pico cerrado, porque el Señor ha aumentado mi fe. Amén. Y tengo que protegerla. Amén. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata del propósito de Dios. Amén. Si se trata de ti, está bien, tira la toalla si quieres, pero cuando se trata de Dios, mis hermanos, no tenemos la libertad de tirar la toalla. Cuando se trata de aquel que murió, si aquel que murió en la cruz hubiera tirado la toalla porque se hizo muy pesado, no estuviéramos aquí. A nosotros nos corresponde también entonces ser fieles, íntegros, fieles, entregados, sacrificados, disciplinados y filtrando aquello que escuchamos, porque muchas de las palabras van a afectar nuestra fe, nuestra entrega, nuestra fidelidad con la que alguna vez iniciamos el camino con el Señor. Amén. Yeah. Porque yo te puedo asegurar, mi hermano, que cuando tú iniciaste en el camino del Señor, cuando el Señor tocó el corazón tuyo y habló a tu vida y te dijo: eres salvo y eres perdonado, un gran gozo en tu corazón, y no había mal comentario, no había murmuración que te quitara aquí el amor que tenías por Dios. Amén. Pero tan bombardeados muchas veces somos por eso que va acabando la pasión. Vamos bajándole al esfuerzo. Y como dice Pedro, algunos han olvidado de sus pecados pasados perdonados. Josué le dijo a este pueblo: por favor, ni una sola palabra, lo único que quiero es un grito, y cuando yo les diga, griten. Ni antes ni después, cuando yo les diga. Y las instrucciones son claras. De pronto no tiene mucho sentido para nosotros, pero las instrucciones son claras. Así que, mis hermanos, para poder alcanzar el propósito de Dios, primero vamos a tener que estar unidos en el propósito de Dios. No es nuestro propósito, no es el propósito de uno y de otro, no es el propósito de los pastores, no es el propósito de los líderes de la iglesia, no es el propósito de un grupo. Estamos trabajando para la obra de Dios, porque creemos que este es el plan de Dios. Amén. Y creemos que Dios nos eligió para hacer este plan realidad. Unidos en ese propósito con Dios, pero también tenemos que estar unidos en obediencia. Amén. Oh, mis hermanos, la obediencia es clave en nuestro caminar con el Señor. ¿Recuerdas lo que le pasó a Adán y Eva? Dios les había dado una palabra y vino la serpiente y dijo: no es verdad. Ese pecado no es tan grande. Yo conozco a unos que pecan y el Señor los sigue amando. No te preocupes, ve con tranquilidad. Es más, te acompaño y te doy nuevas ideas para que seas creativo.
Ten cuidado de la serpiente que te invita a pecar y a fallarle a Dios. Un pequeño momento de placer y de debilidad a Adán y Eva les costó mucho. Amén. Y a la humanidad completa, Amén. que somos nosotros. ¿Te acuerdas de Moisés? El hombre que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud con brazo fuerte y en un momento de enojo, de frustración, lo que sea, golpeó la roca en lugar de hablarle y Dios le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida, la vas a ver de lejos. No te apuntes, porque no vas. Y si te apunté, te borro. Pero esa es la otra versión. Un momento de desliz, de debilidad, de adormecimiento en la voluntad de Dios puede ser catastrófico, mis hermanos. ¿Te acuerdas de Jonás? Que Dios le dijo: vete a Nínive y diles que va a haber un juicio, y si no se arrepienten, va a llegar, pero hay chance que se arrepienten. Él dijo: no, yo me voy a verdad. No creo que Dios me haga algo. Y tuvo grandes pérdidas, Jonás. Un pequeño desliz, un pequeño paso mal dado por emociones, o por cansancio, o por tristeza, o por frustración, lo que sea, puede traer grandes problemas a nuestra vida. Y así pudiéramos nosotros hablar de Salomón, de David, de Sansón, grandes personajes de la Biblia que la misma escritura relata su momento de debilidad, de frustración y de gran pérdida. Por eso Josué ahora le dijo al pueblo: callaos vuestros labios, cállense, porque no quiero que vayan a fallar esta vez. Ya habían fallado una vez en el desierto y todos habían sido exterminados. Una segunda oportunidad que el Señor les está dando. ¿Por qué nosotros estaríamos libres del castigo de Dios si fallamos a su voluntad? ¿Qué nos hace más especiales que David y que Salomón? ¿Qué nos hace más especiales que Moisés y que Sansón? Estamos en la misma barca, bajo las mismas responsabilidades, y debemos tener la misma entrega y el mismo compromiso. Así que si queremos ser exitosos, mis hermanos, en el cumplimiento de nuestro llamado, aquel que el Señor nos hizo, tendremos que estar unidos en obediencia y tendremos que rechazar cualquier palabra o pensamiento contrario a la dirección de Dios. Tenemos que estar firmes en lo que el Señor nos ha pedido. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó, ya llegó el día 7, versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Sucedió como Dios había dicho que iba a pasar, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Todo sucedió como Dios dijo que iba a suceder, pero ellos cumplieron la responsabilidad de mantenerse unidos en obediencia y enfocados en el propósito y en el llamado de Dios. Pero ¿qué más podemos aprender de esta sección que acabamos de leer en el versículo 20? Bueno, también tenemos que estar unidos en la fe. Tenemos que creer también. No es simplemente hacer lo que se dijo hacer. Tenemos que hacerlo creyendo, convencidos de que es la palabra de Dios, y convencidos de que es la voluntad de Dios, y convencidos de que Dios responderá al esfuerzo y a la obediencia. Y una cosa es simplemente hacer lo que Dios dijo, hazlo. Lo podemos hacer de una forma externa sin creer y confiar. Mira que había un Judas que seguía a Jesús por 3 años y nadie dudaba de él. O sea que lo externo, mis hermanos, debe ir acompañado con la convicción y la seguridad interna. No debemos dudar en este Dios.
porque Él cumple lo que promete. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Santiago nos dice eso. Dice que una fe sin obras es una fe muerta. ¿Cómo podemos ver la fe de este pueblo? Bueno, dio las 7 vueltas. El séptimo día dio 7 vueltas. Se mantuvieron en silencio. Gritaron confiando en que era la dirección de Dios. Y los muros se cayeron. Y Dios respondió a la obediencia. Mis hermanos, Dios responde a la obediencia de su pueblo. Nuestras acciones dan testimonio de nuestra fe. Santiago dice, una fe sin obras es una fe muerta. Así que nuestras acciones vayan acompañadas de nuestra fe, o nuestra fe acompañando a nuestras acciones. Porque cuando la iglesia, mis hermanos, se une en una fe común, en estas promesas de Dios y en el poder de Dios, nosotros podemos ver cómo Él obra de forma extraordinaria. Como iglesia lo hemos experimentado y como iglesia lo podremos seguir experimentando si nos mantenemos unidos en el propósito, en la obediencia y unidos en la fe. Jesús dijo, una casa dividida jamás prosperará. Si queremos que prospere el propósito de Dios en nuestras vidas, será necesaria la unidad en el propósito, en obediencia y en fe. No hay pequeños proyectos separados, no. Es un proyecto y es el de Dios. Es un llamado y es el de Dios. Es un propósito, es un compromiso y es el de Dios. Así que si queremos ser exitosos en el cumplimiento de nuestro llamado, tendremos que estar unidos en fe, haciendo, creyendo y cumpliendo una misma cosa. Y así veremos las maravillas de Dios. Después de todo, mis hermanos, el éxito descansa en Dios, pero a nosotros se nos llamó a ser fieles. Amén. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad de un día más, un segundo domingo reunidos en este lugar, con expectativa, Señor, con ánimo, con fe, creyendo de que todo esto es parte de tu plan, de tu propósito y de que vamos siguiendo el camino y la dirección que tú nos estás presentando. Y así como aquellos hombres alrededor de Jericó comenzaron a dar vueltas en silencio, te pedimos, Señor, que cuando lleguen comentarios de nuestros hermanos o de nuestros familiares o de nuestros amigos o saliendo de nuestro propio corazón, que pudieran ir menguando nuestra entrega, nuestra fe, nuestro deseo de agradarte, nuestro compromiso. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes y a no desmayar. Podremos hacerlo, Señor, si tú nos sostienes. Ayúdanos a mantenernos firmes en este camino tuyo. Reconocemos como Josué que no se trata de nosotros, sino que es tu propósito. Reconocemos como el pueblo de Israel que no se trata de la fuerza, ni de la habilidad, ni la capacidad para destruir una ciudad, sino de la unidad en obediencia y la unidad en fe. Y como iglesia, Señor, tomamos esos principios para nuestra vida, para que nosotros también, el día de mañana, contemos una historia de bendición que inició en la obediencia, en tu propósito y en la fidelidad. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Bendice a aquellos que no pudieron estar acá el día de hoy y a aquellos que están enfermos. Pon tu mano en sus cuerpos, Señor. Gracias, porque de una o de otra forma tú muestras el control sobre la vida de cada uno de nosotros y la vida colectiva en comunidad acá entre el grupo de este ministerio que tú has levantado, Señor, que tú has lavado con tu sangre, tú has perdonado y has presentado justo delante del Padre, y ahora vamos caminando siguiendo tu dirección. Gracias por tu Espíritu en nosotros, y gracias, Señor, porque sabemos de que veremos tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor.
Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.